Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema de análisis de circuitos digitales combinacionales, donde vamos a hacer uso de, yo diría, otra técnica. Más que nada, en realidad es para problemas un poco más complejos, no directamente simplificar usando álgebra de Boole, sino que ir directo a la tabla de verdad. ¿Ya? Y la tabla de verdad, ahí poder llegar finalmente a la simplificación por medio de un mapa de Carnot, por ejemplo. ¿Ya? Y que esto, la verdad es que es súper práctico cuando los problemas son un poco más, yo diría, con más desarrollo, ¿ya? Un poco más complejo en ese sentido. Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado revisando, específicamente con respecto a lo que es el análisis de circuitos digitales. Tenemos entonces que cuando queremos analizar, por ejemplo, este circuito, debemos primero obtener sus ecuaciones lógicas de cada una de las salidas. En este caso tenemos de F1, de F2, y luego de eso podemos obtener la tabla de verdad, ¿cierto? Y simplificar, o al revés, ¿cierto? Simplificar y obtener después la tabla de verdad, que fue de hecho lo que hicimos en la clase pasada, que primero simplificamos directamente con álgebra, como ustedes pueden ver por acá, ¿cierto? Llegamos a la función de cada una de las salidas y luego construimos la tabla de verdad. Y por último también podemos, si es que así se requiere, también, por ejemplo, esto, que es dibujar el circuito simplificado. ¿Ya? Y ahí es la idea más que nada para poder, si es que se simplificó, expresar cómo quedaría en nuestro circuito. Ese es el procedimiento de análisis en definitiva. Y lo que vamos a ver ahora se refiere a este tipo de problemas. Miren, acá les tengo un ejemplo, de hecho no acá, este es un formulario que yo voy a completar porque le falta una puerta, le falta la XNOR. Y lo voy a subir ya, pero vamos a resolver un problema de este estilo. ¿Sí? Pueden ver que es un circuito, tal como los que hemos estado trabajando. Se pide en este caso obtener la tabla de verdad y la función simplificada. ¿Sí? Y claro, si es que se puede simplificar, dibujar el circuito simplificado. Eso es lo que nos piden en principio. ¿Ya? Así que yo por acá voy a cambiar algunas cosas. Esto es lo que estuvimos desarrollando en la clase pasada con el otro paralelo, pero nosotros lo vamos a hacer completo, desde cero, ¿ya? Ya. Desde cero lo vamos a realizar. Ya, lo vamos a mover para acá. Y lo resolvemos. Yo ya estoy borrando lo que se desarrolló en el otro curso. Ahí. Ahí. Ya, estamos casi listos. Ahí.
Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir realizando nosotros? Lo primero que vamos a hacer con el circuito acá es obtener las diferentes funciones a la salida de cada una de nuestras puertas, ¿ya? Por ejemplo, para la puerta que tenemos acá, de hecho la vamos a ir escribiendo de nuevo, para la puerta que está acá, nos queda así. A suma exclusiva con B. Tienen que recordar que la suma exclusiva es la expresión que tenemos acá, en realidad esta es la puerta, que en definitiva se corresponde con A negado, B más A, B negado. ¿Y cómo se comporta de hecho esa puerta? ¿Qué es lo que produce? Y el efecto que produce, acá yo tengo dibujada lo que es la tabla de la puerta XNOR, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver que la puerta XOR lo que hace es esto. Vamos a tener, por ejemplo, voy a borrar eso de ahí. Y vamos a escribir la puerta XOR. La puerta XOR la vamos a tener así. Ya, supongamos que tenemos A, tenemos B, tenemos F, ¿cierto? Tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si es que son diferentes, nos va a dar 1 la función. Y si es que son iguales, nos va a dar 0. Ustedes lo podrían comprobar directamente evaluando esta función, ¿cierto? Eso se refiere a la puerta XNOR, perdón, a la XOR. Y para el caso de la XNOR, ¿qué vamos a tener que va a ser de la siguiente forma? Su tabla de verdad, vamos a tener, por ejemplo, A, B, vamos a tener F, ¿cierto? Las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Va a ser totalmente de lo contrario. O sea, si es que son iguales, va a ser 1, como son este caso donde tenemos 0, 0, donde tenemos 1, 1. Y para los casos en que son diferentes es 0. ¿Cómo se dibuja esa puerta? Se dibuja simplemente así, como si fuera una XOR, pero con una negación a la salida, con esa burbuja, ¿cierto? Ahí. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, que la función de la XNOR es la que tenemos acá, ya que sería el A suma exclusiva con B, todo negado, y que se expresa de esta forma, ¿cierto? Como A negado, B negado, más AB. Podemos comprobar también que esta expresión que está acá, ¿cierto? Se puede obtener directamente de si yo, por ejemplo, digo, voy a tomar en cuenta la suma exclusiva de A y B y lo voy a negar. Como pueden ver acá, miren. Se fijan que acá escribimos el A suma exclusiva con B, nos quedó expresado de esta forma, simplemente porque es la definición que tiene. Pusimos la negación, aplicamos De Morgan, cambiamos por tanto el signo de una suma a una multiplicación, nos quedó así, ¿cierto? Y además negado los términos, que es lo que pueden ver en esta segunda línea. ¿Ya? Yo lo voy a marcar acá para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ahí. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que queda multiplicado cada uno de los términos y negado. Luego, aplicamos De Morgan de nuevo en cada uno de los paréntesis, cambiamos la operación de multiplicación a suma, nos queda negado cada término. Aquí quedó, por ejemplo, el A dos veces negado, eso sabemos que es igual a A, más abajo. Después más B negado por el A más el B, ¿cierto? Nuevamente dos veces negado, eso va a ser igual a B. Y vemos que en definitiva nos queda así. Ah, perdón. Vamos a ponerlo acá. Ahí sí. En definitiva nos queda de esta forma. Nos queda, ¿cierto?, que el A por A negado va a ser igual a 0 y también el B por el B negado va a ser igual a 0. Así que se van. Nos queda entonces esto, que sería la expresión que tenemos acá. ¿Sí? Que era precisamente la que habíamos comentado que correspondía a la XNOR. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve eso? Para lo siguiente, miren. Porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es obtener la expresión, que sería la que tenemos por acá, ¿cierto? Parte por parte, ya miren. Tenemos entonces el A suma exclusiva con B. Ahora vemos que nos va a quedar acá. Yo lo voy a ir reescribiendo. Nos va a quedar, ¿cierto? B negado. Después esa puerta nos va a entregar la siguiente operación. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Acá y acá. Y tenemos así. El B negado por el C
y todo eso negado, porque lo que está haciendo esta puerta que tenemos acá, la voy a marcar yo para que ustedes la vean bien, esta puerta, ¿cierto? Es multiplicar lo que tiene a su entrada, que sería el B negado con el C, que viene del otro, por la otra línea, ¿cierto? Después vamos a obtener también nuestro C negado, acá abajo. Acá va a quedar entonces C negado más el D, ¿sí? Eso es lo que nos entrega esta otra puerta que tenemos acá. Y vamos a ver arriba, ¿cierto? Que lo tengo dibujado, pero lo vamos a reescribir para que se vea bien. Nos quedaría así. Ya. Ahora, nos queda entonces el A, suma exclusiva con B. Ahí. Nos queda, en este caso, sumándose, porque es una, de hecho, una OR, pero con una negación sería una NOR. B negado por C, todo eso negado, y luego la negación final, ¿cierto? Que vendría acá. Ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos listo ese término. Hasta ahora quiero que me digan si que tienen alguna duda, ¿ya? Con lo que estamos revisando. Vamos a ver el chat por acá. Sí, porque estamos haciendo lo mismo que hicimos en la clase pasada, solamente que con las XNOR, con la NOR, que les comento yo que son estas operaciones un tanto diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? El círculo blanco es negación. Claro, ese círculo burbuja es una negación. O sea, yo tengo una puerta, por ejemplo, que realiza una multiplicación y estaría entonces entregándonos la negación de eso. De hecho, se aplica para todos los demás casos. ¿Ya? Así que ahora con eso podemos nosotros entonces obtener la función f. Tendríamos que realizar la suma exclusiva de los términos que tenemos a las entradas, que sería en este caso ese término de acá y ese término de acá. Ya. Así que lo vamos a obtener. Y de hecho, ¿cómo lo hacemos? Decimos acá que tomamos en cuenta este término, ¿cierto? Lo estoy marcando yo para que ustedes lo vean bien. Va a quedar suma exclusiva con lo que tenemos acá, ¿cierto? Con ese término, que voy a bajar un poco para que ustedes lo vean. Ahí, ¿cierto? Y nos da en definitiva la suma exclusiva negada, porque tiene la burbuja, como bien me dicen en el chat. Ya, así que con la función que tenemos acá, ustedes pueden ver que ya queda un poco más compleja que la que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Porque tenemos suma exclusiva acá y sabemos que, según lo que acabo de comentar hace un momento, que la suma exclusiva está acá. O sea, ese A, suma exclusiva con B, en realidad es esa expresión. Y además, esta suma exclusiva con la negación es eso. O sea, yo tendría que tomar este término grande, negarlo una vez, después por ese término negado, más ese así como está, por ese así como está. Y esa sería la función. Claramente, si lo hacemos con álgebra es mucho más trabajo. Mm.
¿Sí? Así que con eso podemos entonces nosotros empezar ahora el proceso de simplificación. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, como les comentaba, a diferencia de las clases pasadas, es que vamos a trabajar directamente con la tabla. ¿Cómo así? Vamos a evaluar parte por parte. Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, ese A suma exclusiva con B, lo vamos a evaluar y vamos a ver qué pasa con él. Después vamos a ir a esta expresión que está acá y nosotros la expresamos de una manera más simple para poder evaluar. Después vamos a juntar eso en esta expresión de acá, ¿cierto? Le vamos a poner un nombre incluso a esa expresión, le vamos a llamar F1. A esta expresión de acá también, la vamos a llamar F2 y la vamos a resolver por sí sola. Y luego vamos a juntar todo en esta expresión, que esto sería finalmente F, si lo queremos expresar completamente. Sería, por tanto, F acá. Y puede parecer mucho trabajo, pero créanme que al momento de evaluar se hace más simple. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Voy a escribir por mientras todas las combinaciones que tenemos disponibles. Y vamos a ir evaluando, ¿ya? Ahí. Entonces, 0. Acá tenemos 0, ¿cierto? Tenemos todas las combinaciones. Voy a poner acá el 0, 0, son 8 ceros. 5, 6, 7, 8. Después vienen 8 unos. 3, 4, 5, 6, 7. Y nos falta uno más. Ahí. 8. Ya. Después de eso, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Otros 4 ceros. 1, 1, 1, 1. Ya. 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y seguimos. 0, 0, 1, 1. Después 0, 1, 0, 1. Y aquí vamos alternando simplemente, ¿cierto? Y ahí vamos a tener todas las combinaciones. Ahí están todas. Y lo que hacemos entonces ahora es evaluar simplemente ese primer término, ¿cierto? Que era el que yo le decía que corresponde a lo que está acá. Ese A suma exclusiva con B. ¿Y cómo trabajaba el A suma exclusiva con B? Según lo que les comentaba acá en la tabla, decíamos que va a ser, acá está, ¿cierto? Cuando son diferentes, nos va a dar 1. Cuando son diferentes nos da 1. Vale decir, en este caso de acá y en este caso de acá. Así que si A y B son diferentes, ponemos un 1 en nuestra correspondiente fila. Ya. ¿Cómo son en este caso? El A y el B, en la primera columna. Va a ser, ¿cierto? Iguales, así que 0. Iguales. De hecho, son todos estos iguales. Como pueden ver, están en 0, ¿cierto? Y recién acá tenemos diferentes. Tenemos S, diferente, diferente, diferente. Hasta acá, de hecho, hasta ahí. Tenemos 1, 1, 1, 1. Después otro 1 más porque son diferentes. Y después, como ustedes pueden ver, son todos iguales, ¿cierto? Así que el A y el B me refiero. Así que quedan ceros. Vamos a bajar un poco para que pueda escribir ese 0 ahí. Ahí. 0 y 0. Y tenemos listo ya lo que ocurre con el A, B, o en realidad el A suma exclusiva con B. ¿Qué nos queda ahora? Antes de continuar, sí quiero que me confirmen. ¿Ya? Así que sería, ya, muy bien. Tenemos entonces la suma exclusiva de A y B. Ahora nos quedaría entonces obtener el B negado por C, todo negado. Ya.
Así que dijimos que aplicamos De Morgan. ¿Por qué aplicamos De Morgan? Porque es mucho más fácil evaluar si es que yo tengo, por ejemplo, solamente una suma, porque yo sé que va a ser 1 esta expresión si es que el B es 1 o si es que el C es 0, ¿cierto? Porque al momento de que vale 0 se invierte y queda 1. ¿Sí? Así que vamos entonces a evaluar. ¿Dónde tenemos los unos que nos va a entregar el B? Simplemente cuando sea 1, vale decir, por ejemplo, acá, ¿cierto? Vamos a tener un 1, ahí, ahí, ahí y ahí. Y el lápiz negro no me deja escribir. Lo vamos a mover, ahí sí. Ahí, ¿cierto? Cuando B es 1, inmediatamente nuestra función es 1, porque 1 más cualquier cosa va a quedar así. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Luego vamos a revisar cuando el C es 0. C es 0, acá. Perdón, no es 0, sino que es 1, ¿cierto? Ahí. Tenemos entonces 1, 1. Ahí. Después acá también. Ahí ya estaba, por si acaso. Este de acá está considerado. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y ¿queda alguno más? No, de hecho no queda ninguno más, porque los otros casos es 1. Ustedes pueden verificar después que en estas combinaciones, ¿qué nos da? ¿Qué creen ustedes que queda para estas otras combinaciones que no quedaron marcadas? Claro, van a ser ceros únicamente, así que los podemos rellenar sin ningún inconveniente. Rellenamos entonces con ceros. Ceros, ceros, ¿sí? Ahí. Ceros. Y tenemos listo lo que sería la columna 2. Nos quedaría ahora realizar esta operación. Fíjense bien que esta operación que está acá, la voy a marcar, de hecho la tengo marcada, la que se llama F1, ¿cierto? Esa operación es una suma negada. Eso es lo que es. Una suma negada del término que tenemos que es A suma exclusiva con B, que es lo que está acá. Voy a envolver acá para que ustedes lo vean. Este término, ¿cierto? Se va a sumar con lo que está acá. Ahí. Ya. Y ahí vamos a, entonces, una vez que lo sumamos, lo negamos. Ya, así que lo hacemos así. Y quiero que recordemos también cómo trabaja esa puerta, ¿ya? Que la tengo por acá dibujada. Acá está. La puerta NOR. La puerta NOR, que es la que nosotros decimos que es una suma negada, vamos a ver que se comporta de la siguiente manera. Si es que tenemos, por ejemplo, un 0 más el 0, ¿cierto? Nos va a quedar obviamente 0, pero al negarlo nos queda un 1. Así que ponemos el 1 ahí. Después tenemos el 0 y el 1. 0 más 1, obviamente va a ser el 1 negado, así que nos va a quedar 0. Y en realidad van a notar que para todos los demás casos, 1 más 0, ¿cierto? Va a ser igual a 1, negado va a quedar 0. Después vamos a tener, ¿cierto? El 1 más el 1, nos va a quedar negado, ¿cierto? Así que en definitiva nos va a quedar 0. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Que en realidad el único caso donde nos da 1 esta función, ¿cierto? Que aparece un 1, es cuando tenemos que el A y el B valen 0. Solo en ese caso. Así que podemos disminuir, por decirlo así, la cantidad de evaluaciones que hacemos, porque podemos simplemente mirar las combinaciones que tenemos. Fijémonos acá. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar, ¿cierto? Para la primera fila vamos a tener que el A vale 0, el B vale 1. Por tanto, no es 0, 0, así que vamos a ver que vamos a tener entonces un 0, ¿cierto? Acá también vamos a tener un 0. Y solamente vamos a tener unos acá, para esta combinación y esta combinación. Como pueden ustedes notar, para los siguientes casos, según lo que estábamos revisando recién, ¿cierto? Vamos a tener solamente ceros como salida, porque vamos a tener al menos un 1. Tenemos 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Acá tenemos un 1 más 0, 0 más 1, así que es 0 todo lo que viene hacia abajo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Son solamente ceros y nos quedaron esos unos ahí.
lo repetimos. Miren, tenemos entonces lo siguiente. Esta puerta, la puerta NOR, lo que hace es lo siguiente. Es una suma negada. De la siguiente manera, miren. El F, acá nos queda como A suma negada con B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo, por ejemplo, tengo en la entrada supongamos, el 0 más el 0, que van a quedar negados, ¿cierto? Porque eso es la operación que realiza esta puerta, me queda 0 negado igual a 1, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Luego, en las demás combinaciones podemos ver que en realidad basta que haya un 1 para que inmediatamente la función nos dé 0. ¿Por qué? Porque nos queda, ¿cierto? 0 más 1 negado, que va a ser 1 negado, igual a 0. Después nos queda el 1 más el 0, todo eso negado, ¿cierto? Que va a ser igual a 1 negado nuevamente, que va a dar 0. Y después 1 más 1 negado, que va a dar 1 negado y que va a ser 0. ¿Ya? O sea, en definitiva, la única posibilidad que esta función nos dé un 1 es cuando ambas entradas son 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar, porque fíjate que ahora ese término que tenemos ahí, ese A suma exclusiva con B, sería, por decirlo así, la A que estábamos viendo recién. Y el otro término sería esa B, por decirlo así. Estamos sumando una cosa más la otra y la estamos negando. Por tanto, yo podría decir, ahora, veamos acá, que 0 más 1 negado va a ser obviamente 1 negado, así que da 0 en definitiva. Y las únicas combinaciones que nos daban 1 eran estas, ¿cierto? Cuando teníamos el 0, 0, que nos da estos unos. ¿Sí? Y para todas las demás combinaciones nos va a dar 0. ¿Ahí se entiende? Ya, muy bien. Ya. Ya, entonces ahora lo que nos queda es evaluar ahora F2. Vamos a evaluarlo. Y tenemos entonces ahora que evaluamos el F2, nos queda entonces C negado más D. C negado más D. Recuerden que ese F1 que tenemos acá es simplemente un nombre para poder identificarlo mejor, ¿ya? Y el F2 es lo que está acá, que es C negado más D, y podemos evaluar tal cual como lo hicimos antes. Podemos buscar cuando el C sea 0 y además cuando el D sea 1, porque yo sé que basta que una de esas dos condiciones se cumpla para que inmediatamente nos dé 1 nuestra función, F2 que le estamos llamando, por decirlo así, ¿ya? Buscamos, por ejemplo, cuando el C es 0. Cuando el C es 0, vamos a tener acá, ¿cierto? Cuando el C es 0, tenemos esas dos, así que tenemos 1, 1, ¿cierto? Tenemos también ahí, ¿cierto? Tenemos también otros unos por acá, si los pongo bien ahí. Después otros unos por otros ceros que me producen finalmente 1 en la función, porque como está negado acá, ¿cierto? El C, ustedes pueden ver que al quedar negado se convierte en un 1. Y seguimos, vamos a ver abajo, tengo creo otros dos más. Ahí están, ¿cierto? Tenemos nuevamente otros dos ceros del C, se convierten en unos, y estamos listos con lo que se refiere al C. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver los unos que nos entrega el D, ¿cierto? Porque también si es que el D es 1, inmediatamente la función va a ser 1. ¿Dónde el D es 1? Ahí, lo marcamos, ¿cierto? Pero como pueden ver, ya aquí está incluido, así que no es necesario, ¿cierto? Acá, sin embargo, no estaba incluido ya, así que tenemos nuestro 1 que nos entrega el hecho de que el D sea 1. Seguimos buscando los unos del D. Acá también ya está, acá no estaba considerado, lo ponemos. Este sí está. Este de acá, ¿estará o no estará? No está, ¿cierto? Ahí, es el que dibujé ahí. Y seguimos. Vamos a ver si es que hay otro 1 del D. Acá el último, ¿cierto? Nos queda un 1, así que
Lo consideramos. También también es un 1 el D, pero ya estaba considerado porque el C era 0. Así que nos quedaría solamente eso. ¿Y qué pasa con los demás? Recuerden que acabamos de buscar ya sea los unos que nos entrega este término, ¿cierto? Que sería ese C negado y ese D. Serían ceros, ¿cierto? De hecho, lo voy a poner en negro estos ceros. Ahí, ahí. 0, 0. Y ustedes incluso podrían evaluarlo directamente cada combinación, porque el objetivo de identificar, por decirlo así, estos pequeños detalles que hacen que sea rápido de evaluar, lo hacemos simplemente para eso, para no tener que evaluar caso a caso, porque si no debería estar viendo, ya, el C es 0, el D es 1, ya, esto me va a quedar entonces 1. ¿Se fijan? Y tendrán que hacer eso 16 veces para cada una. Entonces, la idea es poder simplificarlo. Ya. Y nos queda ahora solamente la última parte. Hasta acá. ¿Alguna duda? Ahí se me acabó el agua, no, me queda un poquito. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, por el momento no, buen nombre. Así que lo que vamos a hacer es evaluar la última función, que de hecho es la función que estábamos buscando. Recuerden que nosotros buscamos a f. Esa es la que nos interesaba, ¿cierto? Que va a ser, fíjense bien, ese término que es el f1, que lo tengo envuelto en ese círculo verde, suma exclusiva con el f2, que lo tenemos envuelto en ese círculo aparentemente rojo. Y todo eso va a estar negado, ¿cierto? Así que en definitiva lo que tenemos es una XNOR. Esa es la función que estamos aplicando, ¿cierto? A F1 y F2. Acá están reemplazados simplemente. ¿Cuándo era 1 esa función? Esa función era 1, según lo que yo tengo en esta tabla que anda por ahí. No, de hecho acá está la tabla. ¿Cuándo son iguales? Cuando son iguales nos da 1, a diferencia obviamente de lo que pasaba con la XOR, que obviamente en este caso está la inversión, así que tiene que comportarse a la inversa. Así que cuando son iguales va a ser 1. Y fijémonos, cuando F1, en este caso de acá, lo vamos a poner ahí. Acá el F1 vale 0, acá vale 1 el F2. Por tanto, como son diferentes, da 0. Acá son diferentes, nuevamente da 0. Acá diferentes de nuevo, ¿cierto? Así que sigue dando 0. Acá son iguales, así que da 1. Tenemos acá diferentes, ¿cierto? Nos queda 0. Quiso ser un 1, pero no, es un 0. Después viene acá nuevamente iguales, así que nos queda un 1. Después diferente, diferente, diferente. Acá son iguales, ¿cierto? Son iguales, así que nos queda un 1. Seguimos y vamos a ver qué nos queda. Nos quedan diferentes, ¿cierto? Diferente, diferente, diferente. 0, 0, 0. Después nos quedan iguales. Así que tenemos un 1. Y por último son diferentes, ¿cierto? Y ahí nos queda nuestra tabla correspondiente a la F que estábamos buscando, ¿cierto? Recuerden que nosotros en definitiva eso es lo que buscábamos. Voy a achicar un poquito para que se vea mejor. Ahí. Ahí se ve. Bueno, me excedí. Tenía que hacerlo. Ahí sí. Ahí se ve. ¿Se fijan? Tenemos para todas las combinaciones de entrada lo que pasa con nuestra función F1 o en realidad nuestra función F, que era la que buscábamos, ¿cierto? Y vemos que en realidad tenemos 1, 2, 3 y 4 unos, ¿cierto? Solamente 4. Vamos a simplificar. ¿Cómo lo podemos hacer? Quiero que por mientras ustedes me digan si es que tienen alguna duda. Yo por mientras voy a borrar lo que tenía hacia abajo, porque la idea es que lo vayamos resolviendo, ¿cierto? ¿Sí? Se fijan que al finalmente el problema de realizar en este caso la evaluación se fue haciendo poco a poco. Poco a poco se fue desarrollando. Y ahora vuelve nuestro dibujo. Y como que se había borrado, pero ahí volvió. Así que vamos a simplificar.
Recuerden que cuando simplificamos con mapas K, lo que nosotros estamos haciendo es también ubicando los diferentes unos. A ver, veamos. En la línea número 4, ¿no debería ser 0 o te equivocas? Vamos a verlo. En la línea número 4, tú dices acá, en esa. Voy a poner una flecha ya, porque me parece que no se ve. Sería 0, 1. ¿Tú dices acá o acá? ¿En 1 o 2? En 1. Ya, en 1. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que si son iguales, nos va a dar 1. Si son diferentes, nos va a dar 0. Porque así es como trabaja la XNOR. La tenemos acá arriba, miren. ¿Sí? ¿Te fijas? Si son iguales, nos da 1. ¿Sí? Sí, por eso hay que tener cuidado, porque de hecho es fácil de repente confundirse con la XOR. Porque la XOR a secas es cuando son diferentes, es 1. Y la XNOR, la que es la negación, es cuando son iguales. Yo igual les voy a dejar sí, no, sí, es súper común. Les voy a dejar el formulario, ¿ya? Va a estar también disponible en el aula para que ustedes lo puedan ver. Ya, así que estamos listos con lo que sería la tabla. Y ahora lo que queremos hacer es simplificar. Se fijaron que ahora nosotros obtuvimos la ecuación. De la ecuación pasamos a la tabla y ahora vamos a simplificar. Y lo vamos a hacer acá, miren. Voy a dibujar el mapa. Conocemos las combinaciones donde están los 1 y los 0, ¿cierto? Vamos a trabajar con los 1 en particular. Ahí. Tenemos cierto 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. No se olviden que esto está en gray, ¿ya? Si yo lo intercambio, podría cometer errores graves y me va a dar una función diferente, ¿ya? A, B, C, D. Y lo que buscamos es la F, obviamente, ¿cierto? ¿Dónde están los unos? Quiero que me digan ustedes dónde están. Les voy a mostrar acá así para que los puedan ver. Están en... Lo voy a marcar acá yo con este lápiz bien especial. Ahí tenemos uno, ¿cierto? Ese es para el 3. Tenemos también el 6, que está acá. Tenemos el 10, ¿cierto? Recuerden que yo les comentaba que nos ayuda bastante el poder contar al menos del 0 al 15, ¿cierto? Aquí lo pueden ver ustedes. Ahí tenemos, ¿cierto? El otro. Y le vamos a poner flechas también para que quede más destacado todavía. ¿Cierto? Y ahora ponemos entonces los unos en nuestra tabla. Recuerden, 3, 6, 10, 14. 3, 6, 10, 14. No nos olvidemos. ¿Cómo contábamos? Así, simplemente. Vamos a agrandar acá para que ustedes lo vean y se acuerden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué de esa forma quedan ordenados? Simplemente es evaluar el número binario que se corresponde a cada casilla, ¿ya? Si yo lo evalúo, me queda de esa manera. Por ejemplo, acá tenemos el 1, 1, 1, 1 en esa casilla, que sería el 15, ¿cierto? Son sin signo y sin nada. Acá tendríamos el 1, 0, 0, 0, vale decir el 8, ¿cierto? 1, 0, 0, 0. Eso es lo que estamos haciendo. Ya. Así que vamos a rellenar. ¿Cuáles eran los números? No me acuerdo. Eran 3, 6, 10, 14, ¿cierto? 3, 6, 10, 14. Vamos a ponerlos por acá. Muy bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y los 0 los omitimos porque de momento vamos a trabajar con los 1. Así solamente porque sí. Así que vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo acá con S. Vamos a crear otro grupo más por acá. Acá, de hecho, ¿cuántos grupos pueden formar? ¿Con cuántos grupos cubren lo que falta? Ah, de hecho, 3, ¿cierto? Un grupo para él, que él queda solo, no lo puedo juntar con él porque no hay adyacencia. Recuerden que para que haya adyacencia tenemos que tener solamente un cambio de vida entre las casillas. Y aquí claramente cambia más de uno. Así que formo un grupo acá. Me quedó como medio raro ese, como un maní. Y este de por acá.
Ahí, que quedó más gordito. Ahí. Luego de eso, entonces vamos a obtener la expresión. Decimos que para esa casilla, como no cambia nada, va a quedar directamente el A negado, B negado, C y D. Más grupo azul. Decimos entonces, el B, fíjense que la ha cambiado de 0 a 1, ¿cierto? B. Luego, acá nos queda el C fijo en 1 y el D fijo en 0, ¿cierto? C y el D, negado. ¿Cómo queda el último? Escriban ustedes en el chat cómo queda. El último término, el que se refiere al verde. ¿Cómo quedaría el término? ¿Ya? A, ya. Sí. Aunque por lo general cuando se escribe de esa manera que lo pusieron ustedes, se deja como atrás en la negación. Como que se deja después de la letra. Ah, pero también sí, no, de hecho tiene razón, como lo escribieron también se usa. Sí, sí, sí. Sí, porque se pone como negado adelante. Así que estaría bien. Me retracto lo que les había dicho. Ahí. Así que sería el A, ¿cierto? Que está fijo en 1. El B se va a ir porque cambia de 1 a 0. Y después queda tal cual, el C y el D negado. ¿Sí? Sí, no, sí tienen razón. Es así. Ya. Así que ahí tendríamos entonces lo que nos piden, ¿cierto? Tenemos la tabla, ¿verdad? Que está por acá. Está completa. Claro, quizás nos pedían únicamente esta información de acá, pero nosotros no hacemos ningún daño al agregar todo lo demás. Nos quedó bien colorida la tabla, ¿no? ¿Les gustó cómo quedó o no les gustó? Ups. Tengo que aprender a controlar el zoom en esta aplicación, pero... Perfecta. Muy bien. Ahí sí. ¿Ya? Y tenemos el mapa. Se fijan que con el mapa fue súper rápido. Y nos quedaría, si que quisiéramos nosotros, por ejemplo, poder implementar el circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a borrar acá para que lo dibujemos todo completo, porque así es más entretenido. Yo creo que se dieron cuenta, pero estoy usando una nueva aplicación y que la verdad es que ha estado bastante interesante, ¿eh? Me ha gustado, lo que pasa es que tengo que acostumbrarme nomás al controlar el zoom y la distancia que tiene. Se llama, por si acaso, Microsoft Whiteboard, así como pizarra blanca, algo así, o pizarra simplemente. De hecho, sí, pues es una pizarra, pero pizarra blanca, eso es lo que es. Porque Blackboard es cuando es la típica esa de tiza, ¿cierto? Exactamente. Y aquí tenemos entonces el circuito. Lo borré incompleto. Mira, le borré solamente una parte, no me di cuenta. Bueno, ahí lo terminamos de borrar. Ahí lo borramos. Y lo vamos a construir. Ya, así que vamos a tomar nuestra expresión que quedó simplificada, que está acá, y a partir de eso nosotros vamos a obtener un circuito. Yo lo voy a copiar rápidamente solamente para tenerla a mano y dibujar bien el circuito, porque si no me va a costar dibujarlo muy, muy abajo ya. Así que la voy a copiar rápidamente acá, ¿cierto? Queda como A negado, B negado. Acá nos quedaba, ¿cierto? El B, C denegado. Y después de eso el A, C denegado. Todo eso sumándose. Igual, más y más. Ahí. Por ahí. Ya. Entonces, ¿qué les recomiendo siempre yo en esto? Les recomiendo que ustedes, por ejemplo, escriban las entradas. La escriban así. Ahí, por ejemplo. Dejen una línea hacia abajo para lo que sería la entrada sin negar. Y la idea es que ustedes la dibujen derecha. Yo voy más o menos, al menos voy guiándome por la línea que está ahí. Acá, si es que aparece negada, vamos a agregar nosotros la negación. Miren. Vamos a poner acá la negación, porque aparece la negado, ¿cierto? Y la dejamos en una línea también que es paralela a esta otra línea que teníamos ya creada. Ahí. Y me quedo justo bajo ese icono ahí, sí. Vamos a ponerlo por acá. Ahí.
Así que nos queda entonces después el B. Vamos a tirar otra línea por acá, tratando de hacerla bien derecha. Después ponemos acá la negación si es que aparece, y de hecho sí aparece la negación, ¿cierto? Nos queda ahí. Ahí. Y luego el C podemos ver que nos sale negado, así que lo dejamos así sin negación. Simplemente el C. El D sí aparece negado, así que vamos a ponerlo de ambas maneras. Ahí. Nos queda así. Me imagino que eventualmente voy a adquirir práctica y dibujarlo mejor, espero. Ya, y ahora procedemos a dibujar, ¿cierto? Esta operación que tenemos acá, miren, la voy a marcar yo. Esa operación la conseguimos, ¿cierto? Con una multiplicación, con específicamente una AND de 4 entradas. Vamos a tomar entonces el A negado, que está ahí, lo conectamos acá. Vamos a tomar el B negado, lo conectamos acá. Vamos a tomar el C, ¿cierto? Ahí. Y por último, el D. El D queda sin negar, ¿eh? Sí, queda sin negar, si recuerdo bien. Ahí. Ahí. A ver, lo voy a chequear porque me da la impresión como que sí estaba sin negar. Tiene sentido. Ya. Y tenemos lista esa multiplicación. Ahora vamos a multiplicar, ¿cierto? Lo que pasa acá con este producto, el BC denegado. Eso lo hacemos con una puerta AND también, que es la que hace la multiplicación, pero ahora de 3 entradas. Y vamos a tener el B acá. Ahí está el B. Vamos a tener el C. Y vamos a tener el D negado. Ahora sí queda negado. Ahí. Y por último, ¿cierto? Dentro de lo que son estas multiplicaciones, vamos a tener esta puerta AND que va a conseguir el AC denegado. A, C, denegado. Hacemos por último la suma final, donde lo hacemos con una puerta OR de 3 entradas. Ahí la podemos juntar, ¿cierto? Vamos a tratar de dibujar bien nuestra puerta OR. Ahí. Por ahí. Ya. Asumamos que es una puerta OR. Así que nos queda F de A, B, C y D. ¿Cierto? Ahí tendríamos nuestro circuito simplificado, que de hecho queda más simple, tampoco queda así corto o mucho más corto en temas de elementos, ¿cierto? Que tiene, pero es más simple porque son 3 productos, se suman y listo. Es mucho menos complejo que lo que teníamos, ¿cierto? Con un montón de sumas exclusivas y negadas y todo eso, ¿cierto? Hasta ahora. ¿Alguna duda? Porque como pudieron ver, este método sirve bastante para poder resolver ese tipo de circuitos que son más complejos y que queda una expresión de repente no tan manejable. En realidad, yo les voy a incluir también el desarrollo algebraico para que ustedes comparen. Y en realidad, créanme que no es muy simple así. O sea, para una prueba podrían tener una página completa así de desarrollo, si es que lo hicieran a mano. O sea, con álgebra. ¿Ya? ¿Dudas? Hoy se me acabó el agua, pero bueno. ¿No? ¿Ninguna? Ya, bueno. Entonces les deseo que tengan una excelente semana y si es que por ahí estuvieran atrasados con algo, les recuerdo que todos los materiales están publicados en el aula. Está publicado lo que son todas las clases, está publicado también todos los apuntes que hemos ido desarrollando. Yo les quedo debiendo el formulario. De hecho, le tengo que agregar la XOR, no, la XNOR, y con eso estaríamos ok. ¿Ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos el miércoles. Chao, cuídense también.